Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 29 de noviembre de 2022 con la presentación del libro Yo soy lo que quiero ser, juguetes teatrales para maternal a varias voces, de la autoría de nuestro consocio el doctor Dante Medina, y con la presentación de nuestras invitadas Sandra Ruiz Llamas y Varinia del Ángel, por lo cual solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez, secretaria general de esta institución, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias, buenas noches. En el orden del día, como primer punto, en la apertura de la sesión, la cual ya tuvimos a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, y en el presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, al doctor Dante Medina, consocio y autor del libro, Sandra Ruiz Llamas, invitada y presentadora, Varinia del Ángel, invitada y presentadora, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Ahora pasaremos a la participación de las presentadoras, Sandra Ruiz y Varinia, por favor. Gracias. Buenas noches. Mi texto se titula Teatro de vanguardia. Epígrafe. Queda poco que contar. Samuel Berkeley Beckett. La obra dantemediniana exige una exégesis. El teatro experimental representa en el autor formas expresivas de los espectáculos circenses, de los mimos y de la pantomima de la comedia del arte italiana. El teatro del absurdo, es decir, se sitúa en un nivel más profundo, una obra con 12 juguetes teatrales para maternal a varias voces. Este texto es testigo de la polifonía de matices en la obra de Dante Medina. Yo soy lo que quiero ser fue escrita en el año 2000, entre el 11 y 13 de octubre en Manzanillo, Colima, mientras Añez, Paola Sofía y Dante Gabriel, hijos del autor, estaban en el mar. Cada juguete teatral impone una emoción, una experiencia, tal como el autor lo indica en su prólogo. Cito: para que este libro sea en el mundo de los niños, hace falta una maestra que imagine, que sepa oír cómo son las palabras, de qué hablan los dibujos, dónde debe situarse a los niños, la escenografía que evocan los sonidos, de qué manera se juega con estos juguetes. Un teatro del absurdo para maternal es el síntoma de la búsqueda del hombre de una dimensión inefable. Presenta una intuición personal del niño acerca de las realidades fundamentales, tal y como las experimenta, que va desde su relación con una planta, un gato, el sol, su papá, su mamá, el agua, él mismo, su existencia, la luna y la manera en cómo todos lo quieren. Se trata de un método que fortalece el sentido crítico de los niños, los futuros dramaturgos. En 2006 se publicó la primera edición del libro Gramática de la Fantasía del escritor italiano Gianni Rodari. En él, el autor utiliza la misma fórmula que Dante Medina. Cito: siempre hay un niño, dice Rodari, que te pregunta, ¿cómo se inventan las historias? Y se merece una respuesta honesta. En la gramática de la fantasía se habla de algunos modos de inventar historias para niños y de ayudar a los niños a inventar por sí solos sus propias historias. Tanto Beckett, Ionesco y Medina constituyen una pléyade magnífica de dramaturgos que hablan al hombre contemporáneo. En efecto, la nueva teatralidad que configuran ofrece una respuesta estéticamente válida a los problemas que la realidad presenta, la sensibilidad. Tras la exposición de estos 12 personajes, varias voces, de estos pequeños monólogos interiores que se perciben en determinados soliloquios de Calderón, quiero agradecer a la editora de Mango Manila, a la especialista en teatro Varinia del Ángel, por permitir que me estrenara en escena como agente literario en aquella FIL de 2018 y que publicara Yo soy lo que quiero ser. Esta obra para artistas chiquitos es el claro ejemplo de que nadie escapa al espectáculo.
Quizá lo más destacable de este teatro de vanguardia es recordarnos que el teatro es la vida. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Ahí está bien? El sonido no es molesto. Bueno, a veces uno no sabe por dónde empezar cuando habla de la obra de Dante. Realmente lo digo no como un lugar común, pero sí hay un lugar que frecuentemente visito porque su obra tiene tantas dimensiones que realmente me cuesta a veces trabajo explicarlo, especialmente por falta de tiempo. Estoy muy feliz y me siento muy orgullosa del honor de publicar la obra de Dante Medina, especialmente esta obra que, déjenme decirles, hoy les anuncio, van a seguir escuchando de ella porque es una obra única en su género. Yo he dicho que este libro es excepcional para niños. Dante de verdad tiene una sensibilidad como autor que trasciende muchísimo el tema de las edades. Él sabe comunicarse de verdad con verdadera entrega a los lectores y yo diría a la palabra. Aquí se ha dicho que, bueno, esta parte del teatro del absurdo es importantísima, pues es verdad, pero hay que ir muy hondo para entender cómo podemos transmitirle esto a un pequeño que se supondría que es un lector que apenas va a empezar a leer. Y el ser editora de esta obra me ha hecho notar de manera extraordinaria lo que hacemos cuando enseñamos a leer a los niños o cuando transmitimos la palabra a los niños, la posibilidad de leerla y de escribirla. Muchas veces les entregamos un código y lo vamos vaciando como en una ollita y dejamos que se caigan solitas ahí las letras y las palabras sin mucho sentido. Y esto no se debe volver a hacer jamás. A partir de esta obra me he dado cuenta de que es imprescindible que el significado brote a través de las letras, de ligar unas letras con otras y de llevarlas a estas palabras en las que el niño es dueño del mundo. Yo soy lo que quiero ser, abarca muchas dimensiones, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito personal del individuo, y nos enseña que la palabra está ahí realmente para nombrar el mundo de manera personal. Entonces, cuando vemos que a un pequeño le podemos enseñar a leer o le podemos compartir la palabra, entregándole esa personalidad en la que él puede ser lo que él quiera ser. Él puede ser el papá, él puede ser la mamá, él puede ser yo, él puede ser tú, él puede ser quien él quiera ser. Entonces yo me dije, de verdad Dante alcanzó, no sé si sabe Dante todo lo que alcanzó. Para empezar, en mi pensamiento, en mi corazón, también en el de Valder Pliego, que hoy está en la Ciudad de México, pero que fue una pieza muy importante de Editorial Mango Manila para la selección de esta obra. Ambos quedamos emocionados cuando la conocimos. Gracias, Anita, por presentarnos esta obra maravillosa, y gracias, Dante. De verdad, tú no puedes dejar de escribir, no te lo vamos a permitir. Esta obra está cumpliendo, déjenme compartirles, ya un año, es en realidad muy reciente, pero es un catálogo muy fresco que empezamos a trabajar hace un año. Entonces estamos cumpliendo un ciclo importantísimo porque hemos tenido ya oportunidad de corroborar nuestros supuestos. Nuestras hipótesis fueron rebasadas. Los docentes están maravillados con la obra porque se dan cuenta de que es un recurso inagotable para la convivencia con los niños, para dar la palabra, que es lo más importante para Editorial Mango Manila. Nosotros decimos siempre que no hay ningún amor que se le compare a darle a otro la palabra. Entonces, el darles la palabra a los más pequeños, de verdad que es de una importancia incomparable.
y los docentes han podido captar esto a primera vista. Cuando ven el libro se emocionan mucho y empiezan a leer y dicen primero, es teatro para pequeños, qué bien. Cuando empiezan a leer las obras, los diálogos y empiezan a notar qué diálogos hay aquí, de verdad se quedan sorprendidísimos. Dicen, esto es extraordinario, porque además no es el texto fácil, no es la cantaleta acostumbrada, habitual, que también tiene su función, pero este va mucho más allá, porque este es un diálogo divergente que permite disentir, que permite bromear, permite el ingenio, permite decir locuras que muchas veces tienen mucho de razón. Nos mete en otro universo en el que los niños son seres pensantes en realidad como ellos son, y nos recuerda que ese ser humano está ahí con todo ese potencial inigualable. Y recordemos que la etapa de la infancia es la etapa de nuestras mayores capacidades, ¿no? Es cuando aprendemos de verdad de manera casi milagrosa a caminar, a leer, a escribir y razonamos de una forma extraordinaria, y hay que ser realmente un gran ser humano para saberse comunicar de esta manera con los niños. Por eso yo le agradezco muchísimo a Dante esta obra, y les cuento que nos gustó tanto que hicimos 2 versiones editoriales y porque queremos que todo el mundo tenga la posibilidad de tener este libro. Entonces tenemos este libro que es una edición rústica que contiene los 12 diálogos y que en el interior nos muestra cómo hay índices con señales de colores para cada obra, que son como una especie de guía, ¿no? Una guía que va acercando al niño. Tenemos todos los elementos que se presentan en el texto dramático, pero adaptados para lectores menos expertos en teatro, que son los niños. Aquí vienen los personajes con caritas, ¿no? Y con dibujos que les van a permitir identificar fácilmente las entradas de su diálogo. Entonces, estas son las obras en las que nosotros editorialmente solo quisimos ayudar al lector con algunas señales, pero todo está en el texto en realidad. Y tenemos también esta otra propuesta que con mucho orgullo les decimos que ya ha ganado un reconocimiento de la Secretaría de SECTEI, que es la Secretaría, una especie de Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Sí, yo aquí les voy a pedir ayuda para desplegarlo, como ven. Queda como venía, no como los mapas. Exacto, esto sí. Aquí tenemos las 12 obras que nos permiten que el niño abarque otro tipo de lectura. Por ejemplo, estamos ante un objeto en el que se pueden pasar las páginas de una forma tradicional, o se puede desplegar para caminar el libro. En vez de pasar las páginas, pasa el niño a través del libro, lo rodea, o es un libro envolvente también, o es un libro que permite convertir en un escenario la lectura y le permite convertirse en actor. Es un libro que también, de manera muy importante, permite llamar a otros a leer juntos, y entonces la lectura es un juego, como debió ser siempre. Ese juego que nos permite y que nos provoca imaginar, y entonces se convierte en un libro para muchos. La lectura colectiva aquí es preponderante porque el niño siempre gusta invitar a otros a jugar, y aquí la invitación es a jugar a leer, ¿no? Entonces pueden estar leyendo varios niños simultáneamente y pueden imaginar todo lo que quieran, es decir, pueden hacer lo que quieran y realmente ser quienes quieran con esta obra. Y con esto quisimos hacer un homenaje a la obra de Dante, que ya tenía puestos todos los elementos a través de su texto sobre el planteamiento de que la lectura nunca debe ser tomada a la ligera. La lectura es un juego serio, ¿no? Cuando les abrimos la puerta a los niños a un libro, tenemos que ser consecuentes con lo que les vamos a mostrar en ese interior de ese objeto.
Y si les vamos a mostrar algo insignificante, algo simplón, pues no tiene sentido que estemos haciendo libros. Realmente aquí el libro es dignificado. Salud. Es significado y es significante del lector. El lector, además, me gusta muchísimo porque caminamos con este libro hacia uno de los propósitos que tiene nuestra editorial Mango Manila, que es el que el lector se convierta tarde o temprano en un autor. Y aquí yo les voy a hablar un poquito de asuntos como más profundos en cuanto a que nosotros estamos buscando, hemos relacionado el concepto de autoría con la autoridad y decimos que se gana la autoridad leyendo. Y esto tiene que ver con la etimología de la palabra. La palabra ambas vienen del mismo origen, tienen el mismo, nacen del mismo lugar y la autoridad era quien sabía hacer algo, pero algo que compartía. Es decir, que el valor de autoridad se fue adquiriendo gramaticalmente, etimológicamente, a partir de que alguien era capaz de compartir y dice así, ensanchar, agrandar, acrecentar eso que estaba enseñando. Es decir, iba a más. A más, al compartirlo, hacía crecer eso. Y a eso se le llamaba autoridad, autoritas. Y de ahí nace el autor. El concepto del autor es ese justo el que ha ganado esa autoridad, pero no la ganó gratuitamente, la ganó esforzándose y haciendo crecer aquello a través de compartirlo también. Entonces, para nosotros es muy importante que los lectores a los que nos dirigimos ganen esa autoridad, puedan no solamente aprovechar para sí mismos la lectura, sino que también sean capaces de hacer crecer su mundo, de hacerse crecer a ellos mismos. En ese aspecto, pues la obra de Dante ha cumplido con creces y ha superado nuestras expectativas. Así que yo me estoy robando muchísimo la palabra, pero quería compartirles esto antes de cederle la palabra a Dante un ratito, porque ahora tenemos que escucharlo a él, y decirles que estamos haciendo también un esfuerzo muy grande porque esta obra pueda ser producida industrialmente, ¿no? Tenemos actualmente la impresión bajo demanda. Este ejemplar, ¿no? Tenemos estos libros, la versión rústica la tenemos ya en inventario, tenemos suficientes libros, y esta particularmente por el alto costo de producción estamos buscando inversiones para poder producirla industrialmente y bajar los precios de venta, sobre todo para que pueda llegar a muchos más lectores. Actualmente lo tenemos en impresión bajo demanda. Cada vez que alguien lo desea adquirirlo, lo paga y lo imprimimos y se lo entregamos tal cual. Eso no ha sido un impedimento para divulgar la obra, para venderla. Pero bueno, que sepan ustedes, queremos que sepan ustedes, de parte de todos los integrantes de Mango, que esta es una obra muy querida para nosotros, que Dante es un autor muy querido para nosotros. Gracias también de nuevo, Anita, y también ustedes, por extensión, obviamente, y porque estamos aquí y porque sé que ustedes entienden mejor que nadie lo que el espacio representa en la lectura. Esta es una geografía la que se está construyendo. Sabemos que ustedes van a saber darle valor a esa obra y eso es algo que también apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Lo devolvemos a su forma original. Juntamos el otro. Sí, sí, no, este sí. Vuelve a su forma original. Se me vienen muchos recuerdos y muchas ideas que se cruzan a la cabeza. Iré diciéndolas todas en el tiempo breve que utilizaré. No voy a ustedes a cansarlos. Quizás sería mejor al final darnos la palabra y poder dialogar un poco. Cuando Sandra menciona a Gianni Rodari, yo recuerdo que es un autor para niños muy famoso en Italia y bastante traducido al francés, al español, al alemán. En 1982 lo empecé a leer
cuando tuve que retomar mis estudios de italiano por razones profesionales, y me impresionó muchísimo. Luego lo olvidé durante 20 o 30 años, y recientemente este año, por indicaciones de Sandra y que había aparecido este libro, leí La Gramática Fantástica y me sorprendió que me copió sin haber publicado este libro, y que las ideas son exactamente las mismas, y que lo que dice del imaginario de los niños y cómo funciona, y que hay que darle como elementos para que invente y haga juegos nuevos y sea capaz de escribir una historia y de actuarla, es exactamente lo que yo hago en este libro. Cualquiera que no me crea o que no conozca bien mi biografía diga, mira, aprendió de Gianni Rodari, y no me ofendería, porque realmente lo teoriza de una manera absolutamente extraordinaria. Como mi costumbre es escribir un libro, guardarlo, meterlo en un cajón y olvidarme para siempre de él, para siempre en mi caso quiere decir 5 o 10 años cuando menos, pues ese era el caso de este libro. Cuando Sandra y Varinia se encuentran para hacer el proyecto editorial, y Sandra le propone a Varinia una novela mía, Varinia dice, no, yo creo que quiero es teatro. Y Sandra dice, no, pues Dante no tiene teatro inédito. Y me habla y me dice, ¿verdad que no tienes teatro? Y le digo, sí, tengo mucho teatro, pero yo no he visto que escribas teatro. Bueno, es que son obras de hace 10 años, ¿no? Pero ahí están guardadas. Y entonces sacamos esta obra, la sacaron a la luz, porque efectivamente se publicó, no sé cuántos, 15 años después de escrita, ¿no? En el 2000. Escribí en el 2000, se publicó en 2020. Bueno, 20 años después, ¿no? Que es más o menos lo que deben durar las obras para no publicar uno lo que le parece muy bueno por la emoción directa de recién escribirlo y por el entusiasmo que da una nueva obra que a veces no tiene ningún mérito, simplemente nuestro cariño por ella. Ya una vez vista la obra publicada, casi voy a hablar como crítico, no como autor, digo lo que veo. La primera pregunta que uno se puede hacer, quizá ustedes se la hacen, ¿y ahora de dónde salió Dante, dramaturgo? Bueno, que siempre he sido dramaturgo, hasta en el Teatro de Gollado se han presentado 2 obras mías, en el Experimental un montón, en España he representado obras, en fin, sí, he ganado algunos premios, sí, pero ¿de dónde sale ahora a la vejez viruelas, ¿no? Que le da por escribir para niños? Resulta que hace casi 50 años en el Teatro Experimental de Jalisco se estrenó una obra mía que se llama ¿Quién tiene la bolita?, que dirigió Felipe Gutiérrez, un director de Teatro de Jalisco, y se titulaba Teatro de Niños para Adultos. Y todos los actores eran niños, pero el público tenía que ser adulto. Es decir, se trataba de decir, a ver, a los niños nos llevan al teatro y hay adultos que actúan para los niños. Ahora vamos a traer a los adultos al teatro y somos los niños los que actuamos para los adultos. Y era una obra tan contestataria para la época que a la tercera representación nos dijeron que no podíamos seguirnos presentando. Entre otras cosas, la patrocinadora era la esposa, mucho antes de ser gobernador, pero ya poderoso, de Cosío Vidaurri, de Guillermo, que luego fue muy amigo mío. Era la patrocinadora y había 2 hijos de ella en el escenario, ¿no? Y pues no le gustó lo que estaban diciendo los niños a los padres, porque era una especie de reclamo y de cuestionamiento de los adultos, y parecimos como un par de perversos el director y yo, y nos quitaron la obra y el director perdió el empleo, y yo también, porque a él le pagaban por dar clases de teatro en el Centro de la Amistad. No es que a mí no me pagaban, por eso yo también va de segunda, ¿no? Tenía un grupo de teatro en el Centro de la Amistad Internacional que entonces dirigía el amigo de varios de nosotros, el licenciado Jorge Alcón, fallecido este año, y le pagaban a él por dar clases de teatro y no hallaba libretos. Entonces yo era su amigo y hacía libretos, esta vez sí bajo demanda. Ya habíamos hecho una obra antes que se llamaba Ubasa y la habíamos presentado muy en el mundo clásico del teatro infantil, funcionaba bien, pero ya que la obra fue contestataria, que llenó 2 veces el Teatro Experimental, nos dijeron, no, esto es perversión de adultos, y nos cerraron la obra. Así que no es nuevo en mí, eso es lo que me doy cuenta, no es nuevo en mí escribir teatro para niños, al contrario, lo siento natural.
Cada vez que yo emprendo una obra, una de las cosas que me propongo es, voy a hacer algo que yo nunca haya hecho y que no sepa hacer. Eso me gusta mucho. Y luego digo, y voy a ponerme ciertas dificultades. Pongo una de ellas. Yo soy muy malo con eso que se llama memoria semántica. Se me olvidan los sustantivos, se me olvidan los nombres de las personas, de las ciudades, de las calles. Se me olvidan los nombres. Con una característica muy curiosa. Si estoy dando clases, los recuerdo. Es muy extraño, pero los recuerdo. Pero si los estoy platicando con alguien, olvido todos los nombres. Me acuerdo del lugar, del espacio. Hoy en la mañana, al mediodía, no sabía cómo se llaman los ejotes, ¿no? Es decir, que esos que son frijoles, pero están tiernos y vienen en vaina y se cortan. Eso tiene la comida, le decía Sandra. Es que son esos, ¿cómo se llaman? Chícharos, caliente, caliente. No son chícharos. Hasta que encontramos la palabra ejotes. Me da mucho trabajo. Así que una vez emprendí una novela que se llama Féminus, donde hay 144 nombres de mujeres. Porque tenía que acordarme de los nombres. Esa fue mi dificultad personal. Para esta obra dije, voy a hacer una obra de teatro que no exista. Cuando yo era muy joven leí a Gabriel Said que decía que uno escribe el libro que quiere leer y no lo encuentra. Entonces, como no está, pues lo escribe uno. Que voy a escribir un libro de teatro, una obra de teatro para niños que no exista. Y lo primero que se me ocurrió, ¿qué se puede hacer? Y me dije, voy a escribir una obra de teatro para niños que no saben leer, condición primera, que no sepan leer. Ahora me doy cuenta lo que hice de una manera más clara. Son 12 obras de página y media, pensados en un salón de kinder, de párvulos, de preprimaria, en el que participen todos y todos tengan un sitio en el que se identifiquen. Y en cada una de las obras habla 1, 2 o 3 niños con una identidad de tipo, yo soy un árbol, yo soy mi papá, yo soy el agua, yo soy una planta, yo soy un pájaro. ¿Yo qué soy? Evidentemente hay uno que se llama yo soy yo, ¿eh? Y otro que se llama yo soy tú. Un montón de juegos como de identidad, que es la época de identidad. Debo decir que en esa época yo era profesor de lectoescritura en la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, que sí me interesaban estos temas, ¿no? Sí estaba pensando en eso, sí los tenía en la mente. Y me doy cuenta ahora, me di cuenta cuando lo escribí, ahora lo confirmo, que se trataba de que participaran todos los niños en un salón en todas las obras, porque en todas hay un coro. Es decir, si hablamos de 14 niños, actúan 3, quizá 4 máximo en solitario, y todos los demás responden. Y a cada uno le toca en algún momento ser el héroe de la película, ser el principal, ser el niño que actúa, ser el actor número 1. Y creo que eso psicológicamente es muy interesante, y además están jugando, pero ya tienen un elemento para jugar. Yo le apuesto, y sé que se va a dar, que una vez leídas y actuadas las 2 en un salón, salga 1, 2 o 3 niños que digan, yo soy una plancha, por ejemplo, que no está aquí, ¿no? Y empiezan a jugar a eso, claro. O yo soy un bandido en el sentido mítico, heroico. O yo soy un pirata, que no está ahí, porque, bueno, no es lo que yo escribí. Pero ya con eso, o yo soy un cantante, ¿por qué no? Estoy seguro que da una continuación muy interesante. Pero de lo que me doy cuenta ahora, con mucha alegría, es que entre estos años también he escrito textos en los que hablo de cómo fomentar la lectura, de manera también provocativa. Uno de mis más conocidos y que ha tenido bastante aceptación es un ensayo de unas 30 páginas que se llama Basta ya de decir hay que leer. Y propongo que no se le diga a la gente hay que leer, no lean, díganles no lean mejor. Y explico por qué y cómo. Y eso es para que les den ganas de leer. Este libro, me doy cuenta que si veo a la maestra diciendo, a ver, yo soy una planta, y una niña diga, yo soy una planta, muy bien. A ver, vas a decir esto, lee el texto. A ver, repítelo, ya te lo aprendiste, muy bien. Y tú le vas a contestar esto. Repítelo, ya está. Y entonces el coro responde esto. Cuando ven eso van a decir, la maestra está viendo todo eso ahí. Yo quiero aprender a leer. Yo quiero hacer como la maestra. Yo quiero poder leer lo que ella me dice que tengo que decir. Y me doy cuenta que va a funcionar como un incentivo de entusiasmo para aprender a leer.
Eso a mí me sorprendió porque lo vi ahora, no lo vi cuando lo escribí. Cuando lo escribí eran ganas de decir, quiero ver a niños actuando con un director que ni siquiera necesita tener formación de director de teatro. Basta con que sea una maestra de primaria o incluso un papá en su propia casa con sus hijos y los amigos de sus hijos. Si no hace falta un ambiente, un ámbito educativo, porque no es una lección, no es en horas de clase, es premio, que eso es lo que hay que hacer. En una primaria que se llamaba Sidela, Centro de Integración Latinoamericana, algo así, de educación de avanzada que hubo en Guadalajara, fui profesor durante un semestre y me di cuenta que a los alumnos los castigaban si se portaban mal, de que no podían tomar mi clase de teatro. Me parecía aberrante, pero bueno, pero parece que les funcionaba. Entonces, esa es mi idea detrás de este libro, que los niños digan, esto no es una obligación, me invitan a jugar, porque la idea es jugar. El teatro, ¿en cuántas lenguas actuar se dice jugar? No, en italiano, en francés, en inglés, se dice jugar, ¿no? Es decir, no se dice actuar, se dice jugar. Pues se está invitando a actuar y a jugar. Y luego viene detrás de esto otra experiencia mía que estoy seguro que muchos de ustedes tienen, cuando nos tocó hacer un papel, primaria, secundaria, preparatoria, facultad, excepcionalmente sin que seamos actores ni nos lleve por la actuación el mundo, y que hicimos un papel de teatro, es inolvidable para el resto de nuestra vida. Nos marcó para siempre. Yo quiero marcarlos desde niños, desde pequeños, porque esto tiene otra función. No estoy pretendiendo que los niños sean actores, como no pretende nadie que juega convertirlos en jugadores profesionales, ¿no? Sino que estoy sintiendo que eso ayuda a ser espectadores, porque van a sentir por empatía el gran placer que siente el que está arriba y yo lo estoy compartiendo como espectador. Sí, es una manera también de formar público, además de formar actores posibles, pero sobre todo es una manera de decir, contribuyo a que juegues. Y ahí es donde veo el ejemplo de Gianni Rodari, que dice, den estos 3 elementos en su gramática fantástica a un niño y verán que solo los acomodan y van a ser capaces de jugar. Yo ahora digo, les doy el libreto y con ese libreto se van a sentir seguros de poder decir, ahora sí estoy actuando, y además decir, mira, soy actor. Y hoy en día que se puede filmar y se pueden ver filmados, van a decir, soy actor de cine, ¿no? Es que eso es maravilloso. Es decir, no hay mejor regalo a un niño que darle un empuje, una ayuda, una pista de despegue hacia el imaginario, porque estamos metiéndolo en el total de las artes. Porque además hay otra cosa, una maestra con pocos elementos o con poco entusiasmo o sin mucha imaginación, con alguna pobreza de esas, pues hace lo que acabo de decir. Pero una más inventiva, más infantil, más juguetona, lo que va a hacer es, a ver, ¿quién hace la escenografía? Claro, ¿quién pinta? ¿Quién hace los trajes? ¿Dónde está la costurera del salón? ¿Quién maquilla? A ver, maquíllame a la planta. Pues todos van a querer pintarla de verde. Oye, está bien, está esto estupendo. Y no faltará el niño que diga, no te muevas, las plantas no se mueven, ¿eh? Es decir, estamos dándole todos los elementos del mundo, todos los elementos del mundo. Mientras digo esto, me viene a la memoria otro recuerdo, porque como no vine aquí a dar una cátedra, ni mucho menos, sino a hablar con mis amigos y con socios del seminario y con los invitados y amigos míos que me hacen el favor de estar aquí, hace algunos años, 10, 12, 15, ya no sé, no, quizá 10 por ahí, me invitaron a dar una conferencia a una universidad francesa, que es la segunda más importante del mundo en videojuegos. Ahí salen los chicos con licenciatura y maestría en videojuegos. Entonces son geniecillos de los videojuegos. Y bueno, acepté con mucho gusto, me parecía una buena idea y un buen reto. Y me puse a trabajar para ver qué podía yo enseñarles a unos jóvenes inteligentísimos que hacen videojuegos en una universidad, por cierto, donde hay 300 candidatos al año y admiten a 20. Es la única universidad del mundo que yo conozco donde los letreros de los pasillos se dice, se solicitan 6 de aquí y firma Sony. O sea, nada más 6 de aquí, no me importa quiénes son, quiero 6 de aquí, 6 egresados. Bueno,
tengo todo el material para eso. Elisenda, que está allá al fondo, me ayudó a hacerlos porque ella es diseñadora de dibujitos. Y cuando ya se acercaba la fecha de la conferencia, dije, bueno, pues yo tengo 2 horas, 1 hora y media. No, son 6 horas. Pues yo no voy a dar una conferencia. Sí, son 3 de la mañana y 3 de la tarde. Esto es en serio. Entonces tuve que meterle mucho más rollo. En algún momento dado me preguntaron qué nos aconseja para seguir haciendo videojuegos. Y como una iluminación les dije, no dejen de ser niños. Así, no dejen de ser niños. Fuimos a comer, eso fue en la mañana, y uno de los maestros me dice, ¿tú no estuviste aquí hace un mes? Y yo, pues claro que no, yo vivo en México. Dice, es que eso mismo les dijo aquí hace un mes el inventor de Mario Bros. Aquí estuvo, lo invitaron, y eso les dijo. La primera cosa que les dijo, no dejen de ser niños. Y la otra cosa que me contaron los alumnos es que ese viejito japonés traía una ranita vieja con él, siempre aquí, un peluche, y que siempre la traía con él. Y no soltaba su peluche porque era su liga con la infancia, ¿no? Me viene a la memoria porque precisamente este libro para mí es la liga con la infancia. Mis hermanas recuerdan que yo les cobraba por entrar a mi habitación y les hacía teatro guiñol, ¿no? Desde luego les hacía teatro guiñol, y además recuerdan ellas con mucha claridad que cobraba una cantidad en el piso, sentado en un cojín, y otra en una silla. Entonces quien podía pagar silla pagaba silla, y quien podía pagar piso pagaba piso. Y yo hacía teatro guiñol y hacía cosas tan tontas como poner una pequeña tabla y ponerle una carne a un gato y hacer que pasara por la tabla, ¿no? Y tenían que aplaudir, una cosa completamente inútil, pero se la creían, ¿no? Y luego llegaba otras teatralizaciones. ¿Perdón? Es parte de ficción. Claro. Y luego hacía otras ficcionalizaciones y dramatizaciones, como era acólito en la iglesia del pueblo, me robaba las hostias. Los acólitos lo hacen, porque son bien buenas, ¿no? Y les hacía misa, pero les cobraba por entrar a misa. Y era una cantidad con comunión y otra sin comunión, como hace la iglesia. Entonces me doy cuenta que ese pasado es bien útil, porque desde luego, evidentemente, luego estudié teatro, me interesé en el teatro, fui libretista, actor, fui director de teatro en Francia, de teatro de la universidad durante 3 años, y bueno, nunca me he alejado del teatro. Pero nunca me he alejado del teatro, es decir, es algo que tengo muy cerca. Y cuando de pronto, eso que no pasa, hay un editor, que es el caso de Bergine, que dice, quiero teatro, y dije, pues está loca. Bueno, está loca porque el teatro es lo que menos se publica. Para los escritores todo empieza con más o menos ensayo y novela, luego sigue cuento, luego poesía, ya muy difícil, y teatro, imposible. Nadie quiere publicar teatro. Y en las bibliotecas de las universidades europeas, el pedacito de teatro son 7 libritos, y todos clásicos: Lope de Vega, Calderón, Molière, Shakespeare, quizá Goldoni, y ahí se acaba. Y lo demás, gran cantidad de libros. Entonces, por todos lados, este libro confluye en mi alegría y en mi biografía, pero por todos lados. Por si fuera poco, sigue funcionando la teatralidad, porque este libro se presentó hace algunos meses en España, y Sandra descubrió, lo veíamos pero sin descubrirlo, que todos los días el municipio por la tarde, en un cuadrado de unos 6 por 6 metros, no delimitado, simplemente sabemos que es un cuadrado ahí, avienta juguetes, un montón, un payaso avienta juguetes pagado por el municipio, y llegan todos los niños a jugar, niños muy pequeñitos. Hay juguetes de todo tipo, y el payaso, su trabajo es, los que desbalagan, meterlos a ese cuadrado, y ahí los niños juegan o solos o acompañados. Para la presentación de ese libro en España, ella me dijo, vamos a ir ahí y te hago un video con los niños. Me senté junto a los niños, todos jugando, nadie me hizo caso, ellos siguieron jugando, pero el videíto quedó precioso, y todo el mundo jura que estuvo ensayado y que fue un montaje. No, fue solo idea de ella decir, tú te sientas ahí y hablas, y a la primera, como salga. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente los niños tienen un sentido de teatro, y que no les intimida la cámara, porque me filmen a mí, yo estoy jugando, estoy en mi mundo, estoy encerrado. Y en las escuelas públicas de Andalucía, por el momento, este libro está recomendado para que sea comprado para lo preprimaria,
para la maternal, pues, o como se llame, preprimaria, kinder, maternal, párvulos, ya le dan cualquier nombre, pero son los que todavía no saben leer. Y estoy seguro que esto puede servir, sin que ellos lo sepan, en eso que llaman los educadores ejercicios de maduración para la lectoescritura. Pero sobre todo, y ese sería mi gran sueño, es un libro que debe servir para la felicidad de los niños, porque si el arte no es felicidad, pues entonces no es arte, no sirve para nada. Y si el teatro no es el gran gozo de la felicidad, pues también estaremos perdiendo el tiempo o no es arte. Bueno, perdonen estos recuerdos un poco desordenados, pero quiero decir de dónde viene esta obra y el gusto que me da que se publique, que esté disponible y que además me encantaría algún día asistir escondido como un voyeurista detrás de una cortina y ver lo que está haciendo alguien con esto, ¿no? Porque en principio cuando se da este acto es todavía sin público, que sería como el ensayo, pero puede perfectamente ser representados y presentados en el festival de la escuela, evidentemente. ¿A qué padre no le gusta ver a su niño haciendo cosas bonitas allá y titubeando y equivocándose y riéndose? Es decir, en la total alegría. Este es uno de los libros que más gusto me da porque el público se renueva muy fácilmente. Cuando uno escribe para adultos de mi edad, pues se va a ir perdiendo ese público porque nos vamos yendo. Pero cuando uno escribe para los niños de 3, 4, 5 años, se da cuenta que cada 3, 4, 5 años nace otra tendalada. Entonces, el público está garantizado y espero que dure cuando menos hasta el siglo XXII y que el libro se siga leyendo, utilizando y viviendo. Muchas gracias a Varinia por ese gran tacto de publicar esta obra. Gracias a Sandra, que es la que lo negoció como agente literario, y gracias a la sociedad que nos permite presentarlo aquí. Y si ustedes tienen a bien, me gustaría dialogar con ustedes, y muchísimas gracias por estar aquí. No olvidé nada, ¿no? Porque todavía puedo decir algo más. Gracias a nuestras invitadas y al autor por esta presentación de este interesante libro. Agradecemos también a la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, al doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente, muchas gracias, a los directivos, consocios e invitados que están aquí con nosotros y en redes sociales, les agradecemos mucho por su presencia. Y en este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para hacer la entrega de los reconocimientos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Dante Medina por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Yo soy lo que quiero ser, juguetes teatrales para maternal a varias voces, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 29 de noviembre de 2022, firman el calce la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz Samuel Gómez Luna Cortés en su calidad de presidente. Querido Dante. Felicidades. Muchas gracias. Del mismo modo, otorgamos el presente reconocimiento a Varinia del Ángel por sus comentarios en la presentación del libro Yo soy lo que quiero ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así como la maestra Sandra Ruiz Llamas, también por la presentación del libro Yo soy lo que quiero ser, de Dante Medina. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Tomen asiento, por favor. Gracias. Ahora en los avisos, el viernes 2 de diciembre a las 20 horas tendremos la presentación del libro La Ruta de Hidalgo, 7 reglas para gobernar y transformar, del autor Francisco Ricardo Sheffield Padilla, presentado por nuestro invitado, el maestro Martín Orozco Almadés, y nuestro consocio, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno.
En este momento los invitamos al convivio, nos vemos aquí a un lado para seguir hablando con el autor y nuestras invitadas, y cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura de la sesión. Quisiera hacer un comentario si me lo ¿Te parece? Sí, no, sí. Permítelo, ¿no? Es un profesor. Cuando Dante Medina envió por WhatsApp a todas sus amistades, se publicó en uno de los parques creo que de Madrid, donde se hizo el tendedero de Andalucía. Y yo le escribí que obviamente me sentí orgulloso de que un mexicano estuviera presentando una obra única, y le dije: te felicito porque estás presentando una obra de un autor mexicano en un tianguis de Andalucía. Y de veras pareció un tianguis, porque había una serie de juguetes y de libros, y Dante ahí sentado como el vendedor ambulante de los tianguis, y por eso se me hizo un tianguis. Y en ese momento también pensé que yo soy maestro jubilado, llevo 40 años trabajando como maestro de educación primaria, entonces sé perfectamente lo que el autor, no conozco la obra, pero sé lo que trae la obra. Entonces dije: lástima que Dante no escribió esa obra cuando estaba en ejercicio. Pero después, siguiendo reflexionando sobre el desarrollo de la formación de nuestros niños, llegué a la conclusión que yo hice varios libros de los que Dante escribió, pero los hice en la práctica educativa, porque los niños son actores natos. Es más, aprende uno de sus trabajos como actores, los aprende uno como maestro, y el siguiente año los pone uno en práctica. Hay una formación simultánea entre maestro y alumno. Y no quiero abundar más, pero quiero decir, después de que la obra nos va a ayudar muchísimo a los maestros, que ya hemos practicado el teatro durante decenas de años. Felicidades, Sandra. Gracias. Muchas gracias. Con estas palabras damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica del martes 29 de noviembre de 2022 con la presentación del libro Yo soy lo que quiero ser, juguetes teatrales para maternal a varias voces, con la autoría de nuestro consocio el doctor Dante Medina, quien por cierto yo apuesto que hasta dormido escribe. Presentado asimismo por nuestras invitadas Sandra Ruiz Llamas y Varinia del Ángel. Agradezco puntualmente a todas las personas que nos acompañan en formato presencial y en formato virtual, y reconocer sobre todo que en este día, que la Feria Internacional del Libro, como lo sabemos, es todo un suceso, pues nos hemos dado cita para escuchar a uno de nuestros grandes autores, pero sobre todo un muy querido y admirado amigo. Muchas gracias, muy buenas noches.